en el que nos volvemos a reunir y volvemos a estar por estos medios. Imagínense que si hablar con ese tapabocas es más bien complicado. Y eso que es físico. Ahora imaginemos cuando tenemos un tapabocas espiritual, cuántas veces dejamos de proclamar la palabra, de anunciar las buenas nuevas, cuántas veces dejamos de sonreír, dejamos de expresar con nuestro rostro, con nuestra voz, todo el amor que Jesús nos ha dado. Ese tapabocas espiritual es más bien peligroso. No fue el motivo por el que lo hicimos y por el que tengo puesto el tapabocas, pero qué bueno revisar eso, ¿cierto? Si tenemos realmente un tapabocas espiritual que nos está impidiendo que el resto de las personas pues vean nuestros labios y vean la sonrisa que nos da el seguir a nuestro Señor, que se contagien de ese amor que Él nos ha entregado, que se contagien de esas buenas nuevas que Él nos ha entregado y que hoy nos hacen nuevas personas. Debemos evitar a toda costa el tapabocas espiritual. Por eso, ¿quién mejor que la Santísima Virgen María, que era una mujer sin tapujos, sin miedos, para seguir a nuestro Señor Jesucristo? Ella nunca se puso tapabocas espiritual porque desde la primera vez dijo sí rotundamente. Ella nunca estuvo con titubeos, con mascarillas, de pronto tapando su respuesta. Siempre fue firme y decidida. Por eso, iniciemos esta oración colocándonos en manos de ella, para que ella nos acerque y nos ayude a llegar de una manera más bonita a Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por el don de la vida y porque hoy nos tienes reunidos sedientos de ti. Te damos gracias porque hoy seguimos construyendo esta familia, esta comunidad y seguimos construyendo nuestros procesos que van dirigidos hacia ti. Te pedimos a ti, Santísima Virgen María, mamita nuestra, que intercedas por nosotros y por cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos, para que podamos conocer a tu Hijo. ¿Cuántas cosas tienes tú para mostrarnos de tu Hijo amado? ¿Y cuántas cosas tienes tú por mostrarnos a nosotros para aprender a seguirte, imitarte como verdaderos discípulos? No hay comunidad sin discipulado. Todos tenemos que tener actitud de discípulo. Por eso, Santísima Virgen María, intercede por nosotros para que siempre tengamos esa actitud en nuestras vidas. Para que de esta manera podamos acercarnos más y más a Jesús, que es lo que queremos. Por eso estamos acá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Y nos consagramos a ti, Santísima Virgen María, en esta tarde. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y en prueba mi filial afectos consagro en esta tarde mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardarnos y defendernos como hijos y posesión vuestra. Amén. Vamos, Andrés, con una cancioncita para cerrar la oración. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos. Y en medio de mi filial afecto, te regalo mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Toda mi vida yo le ofrezco del todo a vos, mi corazón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tenemos que colocar mucha atención porque hoy vuelve el Cajut. Hoy al final de la preparación tendremos Cajut. Entonces, mi hermana Dianis, Laura, mi hermano Omar y Juan Manuel Toro les van a dar todas las pautas y todos los conocimientos necesarios sobre este tema de la Santísima Virgen María y también para poder hacer el Cajut. Hay una sola condición. Ustedes pueden escoger cualquier persona para dar la charla, menos los que la dieron hoy, ¿cierto? O sea, no puede repetir Dianis, no puede repetir Laura, no puede repetir Omar, no puede repetir Juanma. Si quieren poner a Andrés Montañez, a Mario,
a Andrea, los pueden programar a todos para la próxima semana, a los que ustedes quieran escoger. ¿Y quiénes escogen? Los 4 primeros puestos del Kahoot. El único que no va a participar soy yo, entonces todos pues pueden escoger quiénes dan la charla la próxima semana. Las personas, los hermanitos que nos van a acompañar hoy en esta charla, pues parecieran pues todos consagrados a Jesús por María, mejor dicho, con la mariología por los poros, porque se la saben todas, están pero hechos y derechos en este tema. Y qué bueno, porque esa sed también de María nos lleva a tener más sed y más ganas de Jesús. Entonces, aprendamos mucho de ello en esta tarde, que realmente han preparado y han colocado mucho tiempo esta semana para que entendamos esto de la mejor manera. Sin más preámbulos, los dejo acá con mi hermano Omar, que va a ser el que nos va a empezar a hablar esta charla sobre la elegida de Dios. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Entonces, pues todos hemos escuchado siempre que María es la Madre de Dios, pero más allá de que sea la Madre de Dios, ¿qué otras acepciones históricas tiene? ¿Qué otro recorrido histórico se puede ver a María? Entonces, esto es de lo que va a tratar mi charla, va a tratar de la historia de la Virgen María. Entonces, la pregunta que yo quiero plantear, que iré resolviendo a medida que vaya desarrollando la charla, es si efectivamente María es solo la Madre de Dios o tiene otras acepciones importantes a lo largo de la historia. Entonces, para comenzar con esto, voy a tratar 5 temas principales. El primero es la biografía. María nació en Nazaret, Galilea, 15 o 20 años antes del nacimiento de Cristo. Sus padres, según la tradición, fueron Joaquín y Ana. Fue educada en la lectura de los libros santos y en la obediencia a la ley de Dios. Se desposó con José, estando él de acuerdo con la virginidad pues, permanente de la Virgen María, entendiendo el compromiso que ella tenía con Dios y pues entendiendo también eh, el compromiso que significaba para él también. Em, pues un ángel del Señor se le apareció y le comunicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella y que ella nacería el Hijo de Dios. Esto lo encontramos en Lucas 1:35. María pues aceptó tan maravilloso destino con estas palabras: hágase en mí según tu palabra. Y en aquel instante Jesús fue concebido en su seno. Bueno, como segundo lugar, voy a hacer referencia como tal. eh, bueno, antes de que se me olvide, el nombre de María en hebreo es Miriam, significa doncella, señora, princesa. Ahora sí, como segundo lugar, voy a hacer referencia a las alianzas y profecías em, que pues a lo largo del Antiguo Testamento se dieron. Entonces, alianzas y profecías. María no es solo un momento en la Biblia, no es solo el Nuevo Testamento donde se hacía mención a ella como la Madre de Dios, sino que María en efecto aparece en no, em, María es, Mencionada. es mencionada en el Antiguo Testamento. Pero entonces, antes de hablar de esto, voy a hablar como tal de las alianzas y hay que hacer referencia al génesis de todo. Eva, la primera mujer de la humanidad, vivía en el paraíso y lo único que no podía hacer era comer la fruta prohibida. Le ganó la tentación y es ahí donde la humanidad es, entre comillas, castigada. Desde ese momento, Dios busca realizar distintas alianzas con la humanidad, como se evidencia en el Antiguo Testamento. En el Génesis capítulo 6 se evidencia una de las mayores alianzas que Dios hizo con la humanidad. Le habló a un hombre puro como Noé para que construyera un arca con el fin de destruir los males del mundo. Entonces lo que le pidió a Dios fue que efectivamente escogiera a un macho y una hembra de cada especie, la entrara a un arca
y en este arca permanecieran hasta que cesara el diluvio y ya fuera posible volver pues a la tierra. Esto con el fin efectivamente de enfrentar el mal. Después de esto, Dios dijo que la alianza estaba completada con un arco que está en el cielo. Muchas personas asocian este arco con el arco iris. Entonces, ese es la alianza final entre Noé y Dios. Y ya en ese momento Dios dice que no va a volver a destruir los males de la tierra por medio de un diluvio. Desde ahí se compromete. Entonces, Dios se dio cuenta que efectivamente los males de la tierra no se iban a acabar con solo enviar un diluvio y destruir a todas las personas y a todas las especies que se encuentran en el mundo. Entonces, en vez de destruir, eh, hizo lo que yo llamo la unión entre lo divino y lo mortal, poniendo como el punto medio a María. Entonces acá se ve lo que también llamo una humanización de Dios, porque efectivamente en vez de enfrentar los males de una forma, por decirlo así, entre comillas, violenta y destruyendo pues a toda la humanidad, envió a su hijo para que efectivamente luchara contra los males y fueran perdonados nuestros pecados. Y aquí es donde se llama María como el arca de la nueva alianza. Ese hecho de que lo divino y lo mortal se uniera hace que nazca Jesús y Jesús efectivamente derrota al mal. Y por esto, por este punto medio, es que se le llama a María como el arca de la nueva alianza. Bueno, ahora les voy a hablar de las profecías donde ya se mencionaba a la Virgen María. Una de las profecías más importantes es la de Isaías capítulo 7, versículo 15, que dice lo siguiente: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Aquí lo que el profeta Isaías hacía referencia era que efectivamente iba a existir una mujer que iba a concebir por medio del Espíritu Santo. Esa mujer, en efecto, pues fue la Virgen María. En Miqueas también se relaciona el nacimiento de Jesús y el lugar donde ha de nacer de esta forma. Y tú, Belén de Efratá, pequeño para ser contado entre las familias de Judá, de ti me saldrá quien señoreará en Israel, cuyos orígenes vienen del comienzo de los días de la eternidad. Los entregará hasta el tiempo en la que ha de parir, parirá, y el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Lo que quiere decir esta profecía son dos cosas. Primero, el lugar donde ha de nacer Jesús y la persona que lo iba a tener. Efectivamente, acá se dice que en Belén, pues la Virgen María iba a tener al Hijo de Dios, a Jesús. Y en el mismo Génesis ya se hacía referencia a la Virgen María en el capítulo 3, versículo 15. Hay que contextualizar de que en este capítulo Dios le estaba hablando a la serpiente. Entonces lo que Dios le dice es: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú estarás al acecho de su talón. Lo que aquí Dios le quiere decir a la serpiente es que efectivamente va a enviar a una mujer pura para que tenga a su hijo y su hijo venzca efectivamente a los males del mundo. Bueno, todas estas profecías hacen notar que la Virgen María ya estaba pues predestinada a llevar a Jesús en su vientre como una alianza entre Dios, la humanidad y la Virgen, que dirigió sus acciones a enfrentar el mal a través de un ser humano y como vínculo entre la divinidad y lo mortal. Utilizó como medio a la Virgen María.
Esto resume básicamente todo lo que acabé de decir. Pero María no simplemente estaba en las alianzas y profecías. María también es una maestra y una discípula. Pues después de hacer referencia a las alianzas y profecías sobre la Virgen María, en el Antiguo Testamento debemos hacer referencia a un punto importante. María, no, bueno, en el Nuevo Testamento. María es maestra y discípula de Jesús. Es maestra en la primera etapa de vida de Jesús, donde le enseña los valores y el camino de Dios, como todas las madres hacen con sus hijos en su etapa de infantes. Y es efectivamente la discípula número 1 de Jesús en el momento que ella siempre lo acompaña a Jesús en todos sus milagros hasta el día de la muerte, nunca dejándolo sin su madre. Es por eso que María también fue maestra y discípula de su hijo. También es madre universal. Se puede evidenciar que la Virgen es madre de Dios y madre universal. No me extenderé en este tema porque más adelante mi compañera Diana Guzmán hará referencia a este tema. Solo diré que se evidencia por lo escrito en el Evangelio según San Lucas, donde Juan celebra saltando en el vientre de su madre cuando escucha la voz de la Virgen, gozando de alegría y reconociendo a la madre. Es así como expresa lo que genera la Virgen María y el reconocimiento como Madre Universal. Por último, María es un modelo a seguir. Del Evangelio se desprende que María era humilde, pura, que era decidida y valiente para enfrentar la vida, que era capaz de callar cuando no entendía y de reflexionar y meditar, que se preocupaba de los demás y que era servicial y caritativa, que tenía fortaleza moral, que era franca y sincera, que era leal y fiel. María es como mujer un modelo para todas las mujeres, y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Es un modelo a seguir cómo debe ser una persona, en el sentido de que todas las personas tenemos esas características. eh, Toda buena persona debe ser decidida, valiente, reflexiva, servicial, caritativa. Y es por esto que las características de la Virgen María van más allá del tiempo y las épocas. Es por esto que muchas veces en todas las épocas ha inspirado a generaciones, porque estas son las características que ella expresa, son las que efectivamente toda persona debe tener. Para resumir todo lo hablado, enfoquémonos en estos puntos fundamentales de lo que es María históricamente. María, una mujer real y normal, un ejemplo a seguir. María, predestinada a llevar al Hijo de Dios, presente en las profecías del Antiguo Testamento. María, una alianza definitiva entre lo divino y lo mortal. María, maestra y discípula. María, una madre universal. María, trasciende los tiempos y las épocas. A continuación les hablará mi compañera Laura Gómez, que les va a hablar sobre la veneración. Muchas gracias. Listo. Bueno, yo les voy a hablar entonces de lo que es la veneración a la Santísima Virgen María. Como cristianos católicos, sabemos pues que veneramos a la Virgen María, pero para hablar de esto hay que tener claro ciertos tipos de culto que se manejan dentro de la iglesia. Entonces tenemos un primer culto que se llama la latría, que es un culto supremo, es un culto de adoración y que es un culto que se le rinde únicamente a Dios. Cuando este culto se desvía a rendírsele hacia otra persona o incluso hacia otra cosa, ya se caería en lo que es la idolatría. Tenemos un culto de dulía, que es el culto que es de veneración, o sea, como un respeto mayor que se le rinde a los santos y a los ángeles. Y tenemos un tercer culto, que es la hiperdulía, que es el culto, como su nombre lo dice, hiper, o sea, es mayor que el anterior, que se le rinde a la Santísima Virgen María. ¿Pero por qué se le rinde un culto mayor a la Virgen si era una persona y se le va a rendir mayor que a los ángeles? Entonces, vamos a hablar un poquito pues como de esto, porque el culto de ella pues es superior y es aparte de los demás santos. Entonces, María significa la elegida por Dios, que proviene del hebreo Miriam, que significa excelsa.
Hablando un poquito entonces como de historia y desde dónde se aprobó este culto a la Virgen María, en el año más o menos 430 hubo un teólogo que se llamaba Nestorio, que él decía que María no era la madre de Dios. ¿Por qué? Porque él decía que Jesús tenía dos naturalezas. No era Jesús Dios y hombre, sino que Jesús Cristo era un hombre en el que Dios había habitado. Por tanto, entonces él negaba la redención porque él decía que quien había muerto en la cruz no era Dios, sino que simplemente era la persona en la que Dios había habitado. Asimismo, entonces estaba negando la encarnación porque Dios no se había hecho hombre, simplemente había habitado en un cuerpo humano. Pero más adelante se citó a un concilio de Éfeso, en Éfeso por el emperador Teodicio, donde se dictó entonces que ese culto a la Virgen María se aprobó, incluso dijeron que venía desde comunidades mucho más antiguas, porque ella era la madre de Dios. ¿Y de dónde viene esto? Los primeros cristianos llamaban a María con el nombre de Teotocos, que significa madre de Dios. Y esto se comprueba con que este título incluso aparece en las catacumbas que están bajo la ciudad de Roma y monumentos que están en el oriente, en Grecia, en Turquía y en Egipto. Este título de Teotocos, María como Madre de Dios, es el título más importante que se le da a la Virgen María, dentro de todos los demás dogmas marianos que tenemos, que está la Inmaculada Concepción, su perpetua virginidad y su Asunción, que ya vamos a hablar pues un poquito más de eso. También, ¿por qué? Porque María es reina. En Lucas 1, 32 al 33 dice, Hijo del Altísimo será llamado, y a él le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y en la casa de Jacob reinará eternamente, y su reinado no tendrá fin. Y en Lucas 1, 43, y a María se llamará Madre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? El ángel le dijo a María, o sea, Jesús iba a ser rey, y su reinado no iba a tener fin. Y por María ser madre de él, iba a ser reina. Y así como el reinado de Jesús no iba a tener fin, así mismo el de ella tampoco. Por eso hoy en día la seguimos llamando María como reina. También hablamos entonces de que en muchas ocasiones hemos escuchado esto de María sin pecado concebida o María sin culpa original, pero muchas veces no entramos pues como a ahondar en qué quiere decir esto. Entonces quiere decir que María es una criatura de Dios, de naturaleza humana. Sin embargo, como ya habíamos hablado, que desde las profecías ya se hablaba de su existencia, Dios ya la había elegido para él antes del mundo, para que fuera santa e inmaculada en su presencia. Por eso entonces Dios la limpió del pecado original con el que ya todos veníamos, toda la raza humana venía desde Adán y Eva. En Lucas 1, del 26 al 28, dice, al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. El ángel Gabriel entonces en este momento alaba a María con el saludo diciéndole que Jaritomene, que se traduce al castellano como llena de gracia, que significa entonces que María desde siempre estuvo llena de gracia, hoy está llena de gracia y por siempre va a estar llena de gracia. O sea, ha sido una mujer que ha sido perfeccionada en la gracia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos habla del dogma de que María fue siempre virgen y en el numeral 510 nos dice, María fue virgen al concebir a su hijo, fue virgen durante el embarazo, virgen al parir y virgen después del parto. María fue siempre virgen y esto hace que siempre haya sido la esclava del Señor. Dentro de los dogmas entonces que tenemos también hablamos de la asunción de María. Acá entonces cabe aclarar la diferencia que hay entre asunción y ascensión. Asunción quiere decir que María fue llevada al cielo por Dios, no fue por ella misma, sino que fue Dios quien la llevó al cielo en cuerpo y alma. Y la ascensión de Jesús quiere decir que Jesús subió a los cielos, pero él subió por sí mismo. En Lucas 24, del 50 al 51, dice, los sacó hasta cerca de Betania, levantó las manos y los bendijo, se separó de ellos y subió al cielo. Ahí nos dice que fue Jesús mismo que subió al cielo y no fue llevado por Dios como fue la Virgen María en cuerpo y alma. Esta asunción
tiene como un significado muy especial para nosotros y muy bonito. Quiere decir que María ya está glorificada en el cielo y esa es la anticipación a nuestra propia resurrección, que es lo que declaramos en el credo. Creo en la resurrección de la carne. Esto es de lo que nos habla, que va a ser llevado en cuerpo y alma a la gloria de Dios en el juicio final, porque ella era un ser humano como nosotros. Entonces nos habla como de ese camino que debemos seguir, ser como ella y pedirle a ella que nos enseñe y nos dé las gracias para seguirla e ir a la gloria del Padre, así como en este momento pues está ella. Hablando también un poquito de historia y de algo que es como importante saber, para nosotros aprender a defender pues en nuestra fe católica la veneración que le rendimos a ella, sabemos que los hermanos separados, esos hermanitos, no veneran a la Virgen María. Pero es muy importante saber que esto incluso cuando se dio la separación de la Iglesia Católica con Martín Lutero, él mismo veneraba a la Virgen María. Yo tengo acá pues como unos fragmentos de algunas cosas que él dijo. Esto es de un sermón y dice: ninguna mujer es como tú eres más que Eva o Sara, bendita sobre toda nobleza, sabiduría y santidad. Y luego dice, este Martín Lutero tiene una explicación del Magnificat donde dice: cada uno tendría que honrar a María tal como ella misma lo expresó en el Magnificat. Ella alabó a Dios por sus obras. ¿Cómo podremos entonces nosotros no alabarla? El verdadero homenaje de María es un honor de Dios, la alabanza de la gracia de Dios. María nada es por su propio mérito, sino por el mérito de Cristo. María no desea que vayamos a ella, sino a través de ella vayamos hacia Dios. Entonces, miremos que incluso cuando se dio esta separación, ellos no rechazaban esa veneración a la Virgen María. Eso se fue dando con el tiempo, ya como con otras corrientes. Y también la presencia de la Virgen María está en incluso otras religiones como el Islam y el judaísmo. En el Corán y en la Torá, que son pues respectivamente los libros sagrados, en el Corán los libros ellos se llaman sura, y hay una que incluso habla únicamente de María. Entonces en esas religiones también María existe y es muy honrada y muy respetada. No la veneran como lo hacemos nosotros, como Madre de Dios, porque ellos no creen que Jesús haya sido Dios. Ellos creen que Jesús fue un profeta, que simplemente pues vino, pero aún ellos no creen pues como que él fue verdadero Dios y verdadero hombre, y por eso no la honran como Madre de Dios. Sin embargo, sí le tienen mucho respeto y la honran y tratan pues como también de imitarla, como lo hacemos nosotros pues en nuestra Iglesia Católica. Y yo creo que ya. Y ya le paso a... ¿Quién sigue? Juan, a Juan. Listo. Hola, hola a todos. Yo les voy a hablar de el Fiat de María. Bueno, ¿qué es eso? El Fiat de María es de los momentos más importantes donde a partir de eso vendría la salvación de todos nosotros. Es la disposición entera y permanente a servirle a Dios. Es la entrega completa a la voluntad de Dios y la posición que María tuvo desde el principio y la respuesta que ella le dio con el hágase en mí según tu palabra, que le dio al ángel San Gabriel cuando éste le dio la gran noticia de que iba a ser la madre de Jesús. Les voy a leer entonces el pasaje donde ocurre esto en la Biblia, que se menciona en Lucas 1 desde el versículo 28. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, oh llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Al oír tales palabras, la Virgen se turbó y se puso a considerar qué significaría tal saludo. Mas el ángel le dijo: Oh María, no temas, porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Concebirás y darás luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, al cual el Señor dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues yo no conozco varón alguno. El ángel en respuesta le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por esta causa, el fruto santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu pariente Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo. Y la que se llamaba estéril, hoy cuenta ya el 6.º mes, porque para Dios nada es imposible. Entonces dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y enseguida el ángel, desapareciendo, se retiró de su presencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué respuesta es esa? Esa respuesta es un sí a seguir la voluntad de Dios durante toda la vida. Y es un sí que ella no da, que ella no dice por decir, o un sí que ella dice ya, pero en una semana ella se arrepiente. Es un sí que ella da con todo el amor, con todo el gozo, con toda la convicción y toda la voluntad, y que además mantiene y guarda ese sí de servirle al Señor desde ese día y hasta el final de los tiempos, durante toda la vida y durante toda la eternidad. He aquí la esclava del Señor. Y esa respuesta es lo más humilde y es la posición más humilde y más baja en la que María se le puede postrar a Dios. Se está declarando la esclava de Dios. Y un esclavo no tiene voluntad, un esclavo no tiene decisiones. Un esclavo no le puede decir sí a unas cosas a su amo y no a otras. Un esclavo no puede hacerle un trabajo al amo un día y al otro decirle renuncio, me voy. No, María renunció a todo lo que ella querría, a todo lo que ella sería para seguir la voluntad de Dios, para hacer solamente lo que Dios quiere que ella haga. Y es muy importante ver cómo ella nunca duda esa decisión, porque ella en ningún momento duda. Ella pregunta antes y pues se aclara que ella pregunta cómo sucederá esto, pero ella no lo hace con ánimos de dudar de si va a pasar o no. Ella pregunta el cómo va a pasar, pero no el si va a pasar o no va a pasar. Ella sabe que eso va a pasar, ella confía en el mensaje que Dios le dio. Y una vez ella entiende todo lo que esto significa y todo lo que va a pasar y cómo sucederá esto, sin dudarlo ni un segundo, ella le da esa respuesta tan grande y se declara su esclava y le hace fiat del hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Y ese fiat no es algo sencillo, porque es seguir al Señor durante toda la vida sin importar nada, sin importar cuánto cuesta o qué obstáculos haya o qué tan difícil sea ese camino. Y es que, pues, si nos ponemos a preguntar, a pensar, si Dios nos hiciera esa pregunta a nosotros o nos pusiera una responsabilidad tan grande, de pronto nosotros no hubiéramos dicho que sí, de pronto hubiéramos dicho que no, hubiéramos dudado, o le hubiéramos dicho que sí, pero sin sentirlo. Y a la siguiente cosa que Él nos pregunte, no nos pida algo, le hubiéramos dicho que no. Pero María no, María dijo con convicción desde ese momento, con toda la fe, le dijo que sí y lo siguió durante toda la vida. Y claro, María era alguien especial, María estaba llena de muchísimas virtudes que Dios le puso en ella y ella estaba acompañada del Espíritu Santo en ese momento. Y como dijo Lau antes, ella también pues fue librada del pecado original, pero ella seguía siendo un humilde ser humano como cualquier otro y fue librada del pecado original, pero ella aún así podía pecar, ella podía caer en el pecado, ella podía equivocarse y ella podía también haber dicho otra respuesta en ese momento. Y uno se pregunta, ¿María entonces pudo haber dicho que no ahí? Y claro, María pudo haber dicho que no. Ella pudo haber rechazado lo que Dios le estaba pidiendo, porque así como cualquiera de nosotros, María también obviamente tenía libertad en todas sus decisiones y en todas sus acciones. Obviamente pues el libre albedrío también existía en María. Entonces ella pudo haber dicho que no, y aún así ella decidió confiar en Dios y darle ese sí permanente. Y es que ella tampoco tenía al pie de la letra los detalles de todo el plan de Dios y sabía todo lo que iba a pasar y tuvo tiempo de analizar y ver, esto me sirve, está bien, listo, acepto. No, ella realmente lo que sabía era poco, que el mensaje que Dios le dio a través del ángel San Gabriel es muy impactante, es muy fuerte, pero realmente es algo corto. Ella sabía, pues entre otras cosas, que iba a ser la madre del Hijo de Dios
pero poco más. Y aún así, sin entender todos los planes de Dios, ella decide dar ese salto de fe y decide confiar en Dios y seguir su voluntad y declararse su esclava, decirle que se haga en ella todo lo que Dios quiera. Y es muy bonito ver cómo Dios la elige a ella, porque Dios, siendo el todopoderoso, el omnipresente, el que nada es imposible para él, y que pudo haber traído a Jesús sin necesidad de que nadie interviniera, cómo Dios decide bajar y reducirse y confiar en la voluntad de un simple servidor, de una humilde Virgen María. Cómo Dios el Todopoderoso se reduce a confiar en la voluntad de una criatura. Y María le devuelve esa confianza con todo el amor, con toda la humildad que ella tiene y la fe que ella tiene por Dios, y le da ese sí. Y toda la salvación de todos nosotros también dependía de esa respuesta. Entonces es algo muy grande y muy bonito que realmente nosotros yo creo que no pensamos en ese momento. Y es importante también ver cómo la vida de María después de esa decisión no es un camino de rosas, porque es que Dios nunca le dijo cuando le dio ese mensaje que María, por ser la madre de su hijo, iba a estar libre de todos los problemas y de todo el mal, que no iba a tener angustias, que no iba a tener dolores. No, él no le dijo que por ser la madre del Hijo de Dios, entonces le iban a cargar en brazos y le iban a llevar a todas partes, que no se iba a tener que esforzar, que le iba a dar todo. No, ella seguía siendo, como dije antes, un simple y humilde ser humano como cualquier otro. Y ella tampoco por saber que era la madre de Dios, del Hijo de Dios, y por saber que tenía ese título y ese puesto, ella tampoco se creyó más que nadie y ella no se enalteció. Y ella no dijo, no, pues yo soy la madre de Jesús, entonces puedo quedarme acostada sin hacer nada porque soy la madre de Dios. O no me voy a preocupar por nada porque pues, tengo todo resuelto porque soy esto, no. María nunca se quedó quieta, María siempre estuvo todo el tiempo moviéndose, todo el tiempo sirviéndole a Dios, tratando de agradarle, tratando de seguir su voluntad, porque esa es la otra cosa importante de lo que es el fiat. El fiat no es un sí en un momento y ya, es un sí todos los días a seguir la voluntad de Dios, todos los días a tratar de seguir lo que Dios le pide, a entregarse a Él y a estar dispuesto a servirle a Dios. Y María, es muy importante recalcar lo que ya les dije, de que María seguía siendo un humano, María seguía sintiendo. Ella no la tocó el Espíritu Santo y la salvó de todos los problemas, no, María seguía sintiendo, podía sentirse triste, alegre, sufrir, sentir angustias, miedos, temores. Y uno piensa, o sea, María como madre de Jesús, sabiendo lo que le iba a pasar a él, a su hijo que ella amaba más que a ella misma, y sabiendo que él iba a morir, o viendo después todo lo que pasaría con él, cómo lo tratarían, cómo le escupirían, lo maltratarían. Ella en ningún momento va y le dice como, hijo, escóndete, hijo, huye, escapa, no sigas con esto, o lo trata de proteger, o trata de evitar que todo lo que iba a pasar pase. A pesar de todo el dolor que ella estaba sintiendo, porque sí lo sentía, ella aún así sigue confiando en Dios, sigue confiando en su voluntad y haciendo todo lo que Él le pida. Y acá viene entonces lo más importante que nosotros tenemos que sacar de todo lo que les estoy diciendo y de todo lo que hizo María. Y es que esto no es algo para nosotros escuchar y ya seguir con nuestras vidas. Y tampoco es algo para nosotros alabar o aplaudir y decir bendita seas María, grande, gracias por esto, y ya seguir en la cama acostado. Esto es un ejemplo de lo que nosotros debemos de ser. Es un ejemplo de cómo debemos de actuar, de que nosotros también tenemos que darle esa respuesta a Dios y entregarnos a Él y declararnos su esclavo como ella hizo y estar dispuestos a servirle en todo momento. Y mucho más nosotros que decimos ser servidores de Dios y que estamos en una comunidad como esta. Mucho más nosotros que debemos de seguir ese ejemplo de María, porque Dios, así como la eligió a ella en ese momento y la buscó y le pidió algo, Él también nos elige a nosotros y nos busca y nos llama y nos pide algo. Y desde Domus, desde el principio, Dios ya nos está pidiendo eso,
¿Qué es lo que pasa al principio de Domus cuando nosotros apenas estamos empezando todo este camino como hermanitos menores? En ese mismo primer retiro, en esa misma primera noche, ¿qué pasa? Ocurre la ceremonia de la luz. ¿Y qué pasa ahí? Se nos pide precisamente esa entrega. Dios desde ese momento ya nos está pidiendo que nos entreguemos a Él. Y puede que no entendamos sus planes o que no entendamos para qué va a ser ese retiro, qué va a pasar ahí, pero Dios nos pide que demos ese salto de fe, como María lo hizo, y confiemos en Él y nos entreguemos a Él. Desde ese primer momento de todo este recorrido que estamos en el que estamos, Dios ya nos estaba pidiendo eso, ya nos estaba hablando. Y obviamente como servidores, Él nos sigue pidiendo lo mismo todos los días. Cada día que pasa, todos los días que tenemos, es una oportunidad para que nosotros le respondamos, porque Él nos pregunta eso todo el tiempo. Cada día que tenemos es una oportunidad para responderle, para hacerle ese fiat, nuestro propio fiat, de que nosotros nos entreguemos a Él, de que confiemos en su voluntad, de que le digamos que se haga en nosotros todo lo que Él quiera, toda su voluntad, de seguir lo que Él nos pida. Y cuando Él nos busque y nos pida algo, no pensemos qué tanto nos va a costar, qué difícil va a ser, qué le tenemos que dar, si va a ser duro el camino o no. Porque es que solo el hecho de que Él baje, de que Él también se reduzca a buscarnos a nosotros, que nos llame por nuestro nombre, que nos pida algo así como hizo con María, eso ya debería ser una dicha gigante, que Él nos elija a nosotros. Por eso es que si yo digo que Dios nos elige, eso puede sonar como algo súper grande. Uno decir, un elegido de Dios, eso suena como solamente para los santos más santos, perfectos, o los ángeles, y no. Dios nos llama a nosotros, Dios también nos elige. A cada uno de ustedes que están ahí, Dios los llamó y les pidió algo ya. Y a pesar de todo lo que pueda costar, tenemos que seguir ese ejemplo de María y decirle que sí. Y si nosotros nos entregamos a Él y le damos ese fiat nuestro con todo el amor y con toda la fe, Dios va a orar en nosotros, así como oró con María, y nos va a llenar de cosas maravillosas, de paz, de felicidad y de muchas bendiciones, así también como oró en María y la llenó a ella de tantas bendiciones. Entonces, yo les dejo ya la pregunta pues para que reflexionemos, y es que la próxima es que Dios venga y nos busque y nos pida algo. ¿Qué le vamos a responder? ¿Le vamos a decir que no? ¿Vamos a dudar? ¿O vamos a confiar en Él como hizo María y le vamos a responder también como María hizo en ese momento? Les dejo entonces con nuestra hermanita Diana para que termine esta charla y les hable de María no solo como la Madre de Jesús, sino también como nuestra Madre. Listo. Entonces, bueno, a mí me correspondió, como dijo Juanma, María como Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre nuestra y Madre intercesora. Perdón, estoy un poco nerviosa, entonces vamos a empezar a hablar de qué es una madre, porque pues no podemos entender a María como madre si nosotros en sí no conocemos y no comprendemos bien el rol de una madre. Pues todos conocemos pues, qué es una madre, porque todos tenemos una madre, pero una madre lo bonito es que ella da vida y entrega parte de su vida. Ella es una maestra, una amiga, una confidente, y eso, y también ella busca siempre darle lo mejor a sus hijos. Ella se sacrifica para poderle dar lo mejor a sus hijos, y eso es lo que María quiere con nosotros. Ella nos sana, ella nos escucha, nos entiende, y así como ella también lo hizo con Jesús, que es su primogénito. Y lo más importante es que ella nos quiere dar, como lo habían dicho anteriormente, pues mis demás hermanitos, es que ella nos quiere guiar y nos quiere mostrar el amor de Dios, y quiere que el amor de Dios se haga tangible en nuestras vidas. Entonces, pues vamos a empezar a hablar de María como Madre de Dios. Entonces, para eso tenemos que entender por qué Jesús es Dios. Entonces, ahí vamos a hablar de Juan 1, versículo 1 y 14. En el versículo 1 dice, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios.
Y luego dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús es la palabra, así como la palabra es Dios en sí mismo. Y que luego ella se hizo hombre para poder estar con nosotros. Y ahí es cuando entra la Virgen María como, como dijo Omar, como arca, como puerta de entrada a Dios, a nuestro mundo. Entonces, pero esa puerta de entrada tuvo que haber hecho algo antes. Y era lo que estaba hablando Juanma anteriormente, que era el fiat. Ella hizo un compromiso con Dios, así como Dios tenía un compromiso con ella, ya que ella era la predilecta para poder engendrar, como traer al Hijo de Dios a nuestro mundo. Cuando ella dijo que sí, sin medidas, sin cuestionamiento, simplemente le dijo que sí con todas las dudas y las inquietudes que ella podía tener, porque en Lucas ahí muestran que ella estaba un poco confundida por lo que el ángel le estaba diciendo, pero aún así ella dio el salto de fe y dijo que sí. Y dijo que ella era la esclava del Señor. ¿Eso qué implica? Que, como dijo Juanma, que era entregarle todo, darle todo y hacer todo lo que el Señor le pidiera. Era un compromiso mutuo entre ella y el Espíritu Santo y Dios. Y en ese momento, cuando ella le dijo sí, permitió que el Espíritu Santo la llenara y pudiera engendrar a Jesús en su vientre. Y así se hizo, Dios se hizo carne. Y eso también nos lo muestra, anteriormente nos lo mostró Omar cuando nos dijo que Isabel, cuando ella fue a visitar a su prima Isabel estando embarazada de Juan el Bautista, lo reconoció por obra del Espíritu Santo y ahí ella Isabel la reconoció como madre de su Señor diciéndole, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y mi Señor hace referencia a Dios. Pero luego el bebé tenía que nacer, ¿no? Para poder ser un hombre. Entonces, en Lucas 2, versículos 6 y 7 dice, mientras se encontraba en Belén, le llegó la hora de ser madre y María dio a luz a su primogénito. Entonces, cuando dice Lucas que le llegó la hora de ser madre, eso incluye absolutamente todo. Ser amiga, ser maestra, ser confidente, ser compañera y ser posteriormente su discípula. Ella le entregaría absolutamente todo, desde sus fuerzas, en el momento en el que ella le dio a luz, hasta su tiempo, sus horas de sueño, porque pues un niño demanda muchas cosas y cuando él creció, él sigue siendo su niño pequeño. Pero en el mismo tiempo en el versículo nos dicen de su primogénito. Eso quiere decir que hay más y eso lo vamos a guardar para el tema de más adelante. Y lo que nos compete ahora es que ella es madre de Jesús y el ser madre de Jesús, ¿eso querría decir que es madre de la iglesia? Pues sí. ¿Y por qué es esto? Bueno, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 13 dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros a pesar de ser muchos no forman sino un solo cuerpo, y así también sucede con Cristo. Pero todos hemos sido bautizados en un solo espíritu y de esta forma un solo cuerpo, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos vivido en un mismo espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo en esta escritura? Para eso tenemos que para entender el significado de iglesia, tenemos que entender que iglesia significa asamblea. Asamblea quiere decir como un conglomerado, como un conjunto de personas que están bautizados bajo un mismo espíritu, que en este caso sería el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, lo que nos quiere decir Pablo es que nosotros somos ese conjunto, esas partes del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y él se refería a Cristo como Jesús, porque él decía que Jesús es Cristo, ya que Jesús es el ungido. Lo que quiere decir es que Jesús es la iglesia en sí misma y por ende, al ser María su madre, ella es madre de la iglesia. Y como nosotros somos cuerpo de Jesús, es decir, cuerpo de la iglesia, entonces querría decir que María es nuestra madre. Sí y no. ¿Por qué? Porque María es madre del conjunto, pero también es madre de cada uno de nosotros.
como les dije anteriormente, si recuerdan, en Lucas 2, versículos 6 al 7 dice el primogénito. Y esto se conecta con Romanos 29, capítulo 29, versículo 8, que dice, dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó como el primogénito de muchos hermanos. Pero si María, como nos lo habían comentado anteriormente nuestros hermanos, era que ella fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús, ¿cómo es posible que tenga más hermanos? Ahí es donde entramos nosotros, porque nosotros somos esos hermanos que llegarían después de Jesús. En ese orden de ideas, María también es madre nuestra. Luego, Jesús estando en la cruz, Juan nos muestra que él, al ver a su madre cerca del discípulo que él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo, y al discípulo le dijo, aquí tienes a tu madre. Al no tener nombre ese discípulo, sino simplemente el discípulo que él amaba, quiere que nosotros nos pongamos en los zapatos de ese discípulo, porque nosotros somos ese discípulo que él más ama, y quiere entregarnos el regalo más grande que él tiene, que es a su madre, la maestra, la que lo crió, la que le enseñó y la que lo guió, y que posteriormente dejó que él siguiera su camino para poder seguir las sendas del Señor. Pero asimismo también quiere que ella nos reciba como sus hijos, y quiere que ella, y eso, ¿qué significa? Que ella va a hacer exactamente lo mismo que hizo con él, criarnos, ayudarnos, guiarnos, y y así como una madre quiere mostrarnos lo más grande que ella tiene y darnos lo más grande que ella tiene, que es el amor y el amor y la presencia de su Hijo Jesús en su vida y en su vida y en su corazón. ¿Y cómo hace esto? Mediante la intercesión. Entonces ahí entramos a ver a María como una intercesora. Y como lo decía el video, si algunos lo pudieron ver anteriormente, era que la primera vez que se nos presenta a María como intercesora es en las bodas de Caná, que está en Juan capítulo 2, versículos 3 al 5, el cual dice, y como faltaba vino, la madre le dijo, no hay vino. Y Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Mi hora aún no ha llegado. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Y luego pues los sirvientes hicieron todo lo que él les dijo, les llevaron las timbas con agua, todo el cuento, y luego el encargado probó el agua convertida en vino. Entonces en este versículo Juan nos muestra a una María que ve una necesidad, que ve que nosotros o los invitados de la fiesta tienen una necesidad, que es el vino, que representa la alegría de una boda, y quiere e intercede por las personas que están en esa boda para que su hijo, que sabe con completa confianza y completa fe de que es capaz de ayudarnos, intercede para que él adelante un poco su tiempo para podernos ayudar. Ella lo hace por amor a nosotros, para que él se haga tangible en ese momento en las vidas de las personas que están en esa boda. Y intercede para que él haga lo que tiene que hacer un poco antes de lo que él tenía planeado. Entonces, si ella intercedió estando aquí en la tierra, por amor a nosotros, para mostrarnos lo más grande que ella tiene, que es el amor latente y constante de su hijo primogénito, para que se hiciera tangible, y para que se hiciera tangible y adelantara su obra aquí estando ella en la tierra, ¿por qué no lo haría ella estando en el cielo? Si el amor de ella es eterno y es lo único que nunca pasará. Bueno, entonces vamos a explicar un poco lo que, digamos, por qué nuestros hermanos separados no consideran a María como una intercesora, que esa es una de las diferencias que nosotros tenemos con ellos. Uno de los versículos que podrían fundamentar esto es Timoteo 2:5, que dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre nosotros y los hombres, y ese es Jesucristo. Y este se complementa con Juan capítulo 14, versículo 6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si bien Cristo, que es Jesús, si bien es cierto que Jesús es el único mediador entre nosotros y el Padre, María es intercesora entre nosotros y su Hijo, es decir, Jesús. También es cierto que cualquiera puede ser intercesor. De hecho, en Efesios 6,
versículo 18 dice que dedíquense con perseverancia inalcanzable a interceder por sus hermanos. Sus hermanos, es decir, que todos debemos interceder por cada uno de nosotros y por cada uno de los que nos rodean, las personas y más allá. Entonces, si nosotros lo podemos hacer, ¿por qué no lo haría nuestra Madre que está en los cielos, que nos ama? Y más aún, ¿por qué no nos escucharía, no la escucharía nuestro Señor? Porque si ella no es solo su madre, sino también su esclava, y al ser su esclava, ella tiene completa fe en el poder que tiene el Señor. Y esto, pues, lo dice Santiago 5, versículo 15 al 16, que dice, la oración que nace con fe salvará al enfermo, el Señor la aliviará, y si tuviera pecados serán perdonados. La oración del justo es poderosa. La oración de María es poderosa, y la oración de María y la intercesión de María, porque ella cree completamente y tiene fe completamente en el Señor, es lo que nos lleva a interceder por nosotros. Ella quiere con todo su corazón y por el amor tan grande que nos tiene, de darnos lo mejor que ella ha conocido y el mejor regalo que ella nos puede dar como madre, es poder sentir y poder amar a su Hijo Jesucristo, porque el amor de Dios y de Jesús siempre están presentes en nuestra vida, pero ella quiere que se hagan tangibles en nuestra vida. Entonces, para que nosotros podamos amarlo y sentirlo con todo nuestro corazón. Entonces, quisiera pedirle el favor a Juanjo que ponga, por favor, la canción La Dama de Azul, que le mandé, por favor. El ángel del Señor la visitó, señora mía, le dijo alégrate, llena de gracia divina, le trajo una buena noticia, que sería madre en esos días, y usted con cierta osadía le preguntó cómo sería si a ningún hombre conocía. Quizá no fue oportuno preguntar, señora mía, ni Dios detuvo la curiosidad femenina. Por una frase parecida dejaron mudo a Zacarías, pero en su caso, ¿quién diría? Dios no se enfada, ni se irrita, incluso todo se lo explica. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que nos consigue todo con amor. Y eso que no habla muchas palabras, siendo mujer, eso es una hazaña, más aún si quiere ser la abogada de un servidor. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que nos consigue todo con amor. Y es que siempre ama sin pedir nada, siendo una madre eso no me extraña, más aún se ofrece a ser nuestra aliada en la oración. La dama de azul.
Listo, Dianis, muchísimas gracias. Gracias, Omar. Gracias, Juanma. Gracias, Lauris, por esta excelente preparación. Nosotros cantamos una canción donde decimos que queremos que Dios nos haga un radical, pero la verdadera radicalidad está en lo que María hizo, y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Es no decir sí a medias, es no decir sí por un ratico, ay, sí, de pronto sí, hoy sí, el sábado sí, los demás días no, el viernes hago la excepción. No, es siempre como nos lo explicaron. Y en ese es el concepto de elección. Elección no es decir, ah, claro, a María le fue bien porque ella la eligieron y listo, pues chévere. No, es que tú eres un elegido, yo soy un elegido, todos somos elegidos por Dios. Y en ese sentido, ¿quién es el modelo de nuestra elección? Pues María. Entonces, yo los quiero invitar, muchachos, para que, como ella, sean ustedes jóvenes alegres, que se llenen, le pidan al Espíritu Santo que los llene, y ese llenarlos del Espíritu Santo los va a hacer a ustedes tomar conciencia de lo bueno, de lo malo, tener paz en las tormentas. Deja que el Espíritu Santo te llene, joven, y sé entonces esclavo del Señor. El segundo puntico que les quería comentar es la humanidad de María. O sea, ya hablé un poquito de esto en este tip de la joven alegre, y ahora es la joven humana, o la persona humana, la mujer humana, ¿sí? María tiene una característica que es, francamente, a uno le sorprende, que no tiene nada que la haga diferente a las demás. Ella sabe en su interior lo que el Señor ha hecho con ella, pero ella no se jacta de eso, no lo hace público, no hace alarde de esto. En el momento en que ella proclama la oración como el Magnificat, ¿sí? Ella dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa. Uno diría, no, pues ya se subió en un trono, me llamarán dichosa. Además, el nombre de dichosa es muy bonito, ¿sí? Porque el Señor ha hecho obras grandes por mí, no es porque yo he hecho obras grandes por el Señor. Entonces, muchachos, cada vez que nosotros escuchemos esta oración, mi alma engrandece al Señor, ¿sí? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Hagamos nuestra esa oración, ¿sí? Y digámosle al Señor, ¿sí? Señor, mi alma también alaba, te engrandece a ti, y mi espíritu se alegra en ti, porque me has llamado, porque has hecho cosas grandes por mí, no es porque yo haré cosas grandes por ti. Y en esa parte humana de María, también ella en un momento dado se desespera, ¿sí? Se desespera en el sentido de que entra en angustia, ¿sí? Dice un texto que cuando Jesús tenía ya 12 años lo llevaron al templo de Jerusalén. Esa es una celebración judía. Lucas nos lo pone así y nos dice, miren, María va con Jesús y con su familia, o sea, con José, Jesús y María y los demás familiares, van todos en patota, ¿sí? Como quien dice, un paseo literal, a llevar a Jesús, ¿sí? Al templo para la fiesta del Hanukkah, que es cuando el niño pasa a ser un adulto en la fe. Y estando en esa se regresan, como quien se regresa con familia y todo en 3 carros, y de pronto María le pregunta a José, bueno, ¿en qué carro se subiría Jesús? Está por allá con los primos, estar allá con Juan el Bautista y con los otros en el carro allá de la familia, y paran en algún momento, como cualquier paseo de olla, a comer algo, y dicen, ¿y dónde está Jesús? Y Jesús no está por ningún lado. Y entonces en ese momento, aún teniendo Jesús 12 años, María dice, se regresan ellos, y cuando María ve a Jesús, hace lo que cualquier mamá haría, lo regaña. Y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia, con angustia. María no deja de ser humana, María no deja de experimentar sentimientos humanos, pero ¿cuándo se angustia? Cuando se le pierde Jesús. Nosotros nos angustiamos muchas veces porque se nos pierde una plata, porque perdimos un semestre, porque perdimos algo, o un ser querido, o lo que sea, o la salud. Pero María no se angustia. Por eso, María se angustia cuando se le pierde Jesús. Y en ese momento, Jesús le dice una frase que yo creo que nos debe quedar para todos. Le dice, ¿no sabías que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Y hay un elemento aquí, me parece que es fundamental también como un tip que María nos da, es que desde ese momento María guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿sí? Y las meditaba en su corazón. Las guardaba y las meditaba. Si tú hicieras la tarea de guardar todo lo que Dios ha hecho por ti, no las cosas malas, sino lo que Dios ha hecho por ti, en tu corazón y lo meditaras, si yo hiciera esa tarea, mi vida sería sin duda alguna mucho más alegre, ¿sí? Porque en vez de andar mirando las cosas malas, vería las cosas que aprendo de Dios. Entonces la tarea es
la segunda tarea es aprende eso de María. Guarda las cosas buenas en tu corazón y solamente angústiate cuando se te pierda Jesús. Omar nos mencionó un tema muy interesante, María como arca, el arca de la nueva alianza. Ustedes saben que pues en la Biblia hay dos arcas, está el arca de Noé, pero también está el arca de la nueva alianza. El arca de la nueva alianza era donde se guardaban tres cosas. Las tres cosas que se guardaban en el arca de la nueva alianza eran las tablas de la ley, con las que Moisés bajó, las segundas, porque la primera versión Moisés la rompió, de que le dio la se le saltó el bloque y lo rompió. Eso les dejo para que ustedes la lean, ¿sí? Entonces se guardaban los pedazos rotos de las primeras tablas de la alianza, pues estaba en piedra, ¿sí? Y las segundas tablas de la alianza originales, las que Moisés había bajado directamente del monte, escritas por Dios, se guardaban ahí. Se guardó el alimento que Dios les dio al pueblo de Israel, el maná, y se guardó la vara de Aarón. Aarón era el sacerdote, ¿sí? Signo del sacerdocio, se guardó ahí. Y lo interesante, y a lo que quiero llegar, es que el arca de la antigua alianza siempre representaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios, y frente a ella se hacían fiestas, frente a esa arca. Cada vez que el arca desfilaba, cada vez que el arca tenía que irse de un lado para otro, eso era la fiesta, eso era, mejor dicho, más que un carnaval, la alegría alrededor, con danzas, bailes alrededor de esa arca, que representaba la presencia de Dios. Pues se nos cuenta que esa arca, el profeta Jeremías la escondió. En el libro de los Macabeos se nos dice que el profeta Jeremías la escondió cuando los babilonios invadieron Jerusalén. Entonces dice el texto, ¿sí? Que en Segunda de Macabeos, que cuando la escondió en la montaña, muchos de los seguidores dijeron, no, vamos a poner otra vez el camino para que nos acordemos dónde fue que la escondimos, ¿sí? Y entonces el profeta Jeremías les dijo, este lugar quedará desconocido hasta el día que Dios reúna a su pueblo y le haya hecho misericordia. El Señor se manifestará de nuevo cuando haga aparecer de nuevo una nube y mostrará, como en el tiempo de Moisés y Salomón, que ese lugar sobre el cual está la nube es santo. Y miren que si uno lee el Evangelio según San Lucas, muy rápidamente, ¿sí? María se va a una región de Judea, como hace David con el arca, entra donde Zacarías, y el texto en segunda de Samuel se nos dice que el arca llegó donde Ebededom, ¿sí? y allí estuvo durante 3 días, y la alegría llegó a esa casa, y la bendición llegó a esa casa. Y fuera de eso, la regresan con esa arca, después siguen con esa arca hacia Jerusalén, y al llegar, antes de llegar, Moisés se pregunta, ¿cómo es que Dios ha venido a mi casa? ¿Cómo es que Dios puede venir a mi casa? La misma pregunta que hace la prima Isabel cuando aparece la Virgen María. Y fuera de eso, cuando llega a Jerusalén, el mismo David se pone a bailar, como Juan en el vientre de su madre Isabel. Y dice el texto que gritó, que exaltaba de alegría, la misma palabra que se usa cuando se dice que Isabel exultó de alegría y dice, ¿cómo es que la madre del Señor puede venir a mí? Todos estos son tipsitos para decirles que ustedes no deben dejar de averiguar esto. ¿Por qué a María se le llama el arca de la nueva alianza? Y es claro que Lucas nos quiere mostrar que es porque en ella de nuevo se hace presente Jesús, se hace presente Dios como alimento, como nueva alianza y también como sacerdote, que eran las 3 cosas que guardaba la antigua arca de la alianza y que es la misma nueva. Listo, terminamos con las advocaciones. Cuando ustedes tienen un buen amigo, vamos a poner que es Andrés Montañez, ¿sí? Ustedes normalmente le pueden, si es mejor dicho, ustedes son súper amigos de él, le ponen normalmente apelativos, nombres. Advocaciones significa advocatus, es lo mismo que paráclito, o sea, alguien que está cerca y que yo puedo llamar. Nuestras mamás y nuestras familias a veces nos ponen apodos, ¿sí? Pero no nos ponen apodos por malos, nos ponen apodos de cariño, ¿sí? Juancho, ¿sí? No sé cómo le digan a Juanjo, pero nosotros le decimos Juanjo, en la casa nos digan Juancho, ¿sí? Y cuando dicen Juancho en la casa de él, no sé cómo te dirán, ¿sí? Él sabe que lo están llamando a él, ¿sí? Dice, sí, me están llamando, y me están llamando con un nombre de cariño, no es que uno sabe cuando la mamá está brava cuando dice el nombre completo, ¿no? ¿Sí? Juan José Solarte, venga para acá, o Andrés David Montañez, venga para acá. Ay, Dios santo. Poniendo el ejemplo de Andrés, entonces podríamos decir que Andrés, por ejemplo, por una cosa que hizo, ¿sí? Y en la que participó, que fue miembro de una tuna, uno lo podría llamar el tuno,
Entonces, el Tuno es Andrés Montañez, ya. Le pusimos un nombre de cariño, el Tuno, todo el mundo sabría en Domus que es Andrés Montañez. Lo mismo pasa con la Virgen María. La Virgen María en su vida vivió varios elementos, varias situaciones. Por ejemplo, estuvo al pie del Calvario, es María del Calvario. Por ejemplo, está presente en el Apocalipsis, es María del Apocalipsis. Por ejemplo, fue objeto de una anunciación, es María de la Anunciación. Entonces, cada momento que vivió la Virgen le da origen a un nombre que se le da a la Virgen, ¿sí? Como podríamos decir, Juanjo de Río Negro, ¿sí? Más o menos algo así, ¿sí? Para distinguirlo de otros Juanjos, ¿sí? María de Nazaret es la Virgen de Nazaret. Pero también hay una segunda manera de llamar a la Virgen, una segunda manera de darle otra vocación. La Virgen se ha aparecido, y la primera aparición de la Virgen, se las quiero dejar de tarea, van a darse cuenta que fue muchísimo antes de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y se le apareció a un apóstol, ¿sí? No se le apareció a nadie más, sino a un apóstol. Y se le apareció cuando ese apóstol estaba girando la toalla, ¿sí? La Virgen en ese momento se le apareció parada encima de un pilar es una columna, ¿sí? Entonces por eso se le llama la Virgen del Pilar, porque se apareció en ese lugar, ¿sí? Se ha aparecido en Fátima, entonces aparece la Virgen de Fátima, se ha aparecido en Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Pero también uno puede decir a Andrés, Andrés uno puede decir es Andrés de Bogotá, para distinguirlo de otros Andréses, como puede ser un Andrés de Chía o algún Andrés de Río Negro, ¿sí? Entonces, es una manera también de llamar a Andrés, Andrés de Bogotá o Andrés del Tuno, ¿sí? Pero también puede ser que Andrés haya algo que algún apodito, algún nombre por el cual nos acordemos de él. Entonces, por ejemplo, en las letanías se nos acuerda, por ejemplo, que María es arca de la alianza, ¿sí? Que María es madre de la divina gracia, que María es la perfecta discípula, que María es, entonces vienen esas advocaciones, María o la Virgen, ¿sí? Madre de la divina gracia, madre de Jesús, etcétera, etcétera. Son por aquellas evocaciones que se hacen a cosas que nos recuerdan a la Virgen María, ¿sí? Entonces uno podría decir Andrés el de la guitarra o Andrés el que canta, ¿sí? Porque es algo que lo caracteriza, digamos, a él entre muchos más. Hay otros que cantan, pero también podemos decir Andrés el que canta. Entonces, como se darán cuenta, no es que existan 50.000 vírgenes, es una sola, pero que cada uno le puede poner, o sea, se dirige a ella según alguna advocación o algún nombre de cariño que le tiene y alguna manera como se relaciona mejor con ella. En mi caso particular, yo les quiero contar por qué para mí la Virgen de Guadalupe, la Lupe, ¿sí? Como yo le digo de cariño, o la Morenita del Tepeyac, es para mí una advocación de la Virgen que me conmueve, porque la Virgen María allí dice una frase y quiero que nos quedemos con esta frase para cerrar estos tips, ¿sí? ¿Por qué te turbas? ¿No estoy acaso yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿De qué más has menester? Por eso para mí la Virgen de Guadalupe representa una advocación importante. Y con eso cierro los tips. Juanjo está silencioso. Ya habló. Juanjo de Río Negro, una advocación de Juanjo. Marito, muchas gracias. Como les dije ahorita, después vamos vamos ya con la oración y después con el Cajut. Nuestro hermano Andrés va a dirigir la oración. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por lo que el Espíritu Santo nos ha permitido entender en los signos de los tiempos. A veces entender la solemnidad de María genera una gran diferencia con otros hermanos, pero es una riqueza más que tenemos nosotros como católicos. Antes de empezar, quiero cantar un pequeño extracto de una canción de Felipe Gómez que se llama Bajo tu manto. Y es muy adecuada para estos momentos donde hay mucho temor, donde se puede ver muy oscuro el panorama, pero donde la conclusión es que ya no hay nada que temer porque estamos respaldados, porque estamos protegidos bajo el manto de la Reina del Cielo. Bajo tu manto no
hay tempestades que me azoten contra el viento, esclavitudes amarradas por el tiempo. Lo tengo todo, te tengo a ti, bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche. Ya no habrá juicios fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer. En esta tarde, a ti, Madre, clamamos tu intercesión ante tu Hijo Jesucristo. Tú que fuiste una perfecta esposa, una perfecta madre, una perfecta hija. Intercede por nuestras familias, ya que como cabeza materna de la Sagrada Familia de Nazaret, nos has dado ejemplo a seguir, que a nosotros como jóvenes nos des la preparación, el ejemplo en el servicio en el hogar, que los matrimonios jóvenes cercanos a nosotros, de nuestros padres, de nuestros familiares y de los que nos estamos preparando, puedan llegar a feliz término, siempre guiados por tu intercesión, siempre fundamentados en el amor que tú le tuviste a tu amado Hijo Jesús, siempre fundamentados en el amor que es el lenguaje de Dios, siempre fundamentados en hacer la voluntad del Padre, y que a pesar del temor podamos entender y abandonarnos en sus brazos. Esta tarde traemos ante los pies de la cruz de Jesús todas nuestras preocupaciones, todo lo que nos inquieta, todo lo que nos roba la paz, para poder descansar tranquilamente en sus brazos cerca de su corazón. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos cubra, nos proteja. Y le pido a Juan Felipe que nos acompañe con una canción para ir cerrando mientras concluimos. Tu pureza, el timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios. Oh María, así como escuchamos, de tus manos enséñanos a Dios. Traigo aquí las intercesiones de todos nuestros hermanos, de toda nuestra familia Domus, para que las acojas como un tesoro, para que las lleves ante tu Hijo Jesucristo y sean presentadas ante el Padre.
Cerramos este espacio de formación y de crecimiento en la fe, saludando al Padre nuestro, como nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Señora María, Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Hay personas que han dicho que cada Dios te salve María es una flor que regalamos a la Reina del Cielo. Entonces elevemos y regalémosle esta flor en esta tarde diciendo: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y al vínculo de la perfección, al vínculo del amor entre el Padre y el Hijo, al que da vida, al que repara, al que refunda la paz en la tierra, al que nos regala sus dones, al Espíritu Santo, le pedimos y le entregamos este espacio para mayor gloria de Dios, dando toda la gloria al Padre, toda la gloria al Hijo y toda la gloria al Espíritu Santo, como lo era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, Dios nos bendiga.